para que nos pueda ir comentando cómo ve el desarrollo de este proceso del golpe de Estado, de terrorismo, también sedición y conspiración que se dio en Bolivia el 2019. Buenos días, buenos también días a todas las personas que escuchan en estos momentos y miran esta emisión de Bolivia TV. Yo creo que el país vive momentos muy importantes al nivel social y al nivel político. La presentación de cargos de carácter judicial en contra de personajes y personalidades del gobierno que realizó, de las personas que realizaron el golpe de Estado, es un paso muy importante para reestablecer una narrativa que se instaló en la época, en 2019, y que trató de hacer entender a la población en Bolivia que lo que había ocurrido era obviamente fue un golpe de Estado con varias de las características. Es un proceso sui generis de una nueva forma de autoritarismo, pero como lo decía José Miguel Vivanco hace unos minutos, técnicamente, obviamente, los elementos del golpe de un golpe de Estado, como se han realizado en todos los años 70, 80 y que siguen realizándose en distintas partes del mundo, lo tenía el proceso en Bolivia. Yo me recuerdo de las declaraciones del ex secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, que decía: por donde se lo quiere mirar es un golpe de Estado. No hubo una sucesión constitucional porque no podía ser autoridad presidencial la segunda secretaria de la Cámara de Senador de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es decir, no hay ahí el punto de partida, no tiene un fundamento constitucional. No se podía, la Constitución no prevé esa posibilidad. La autoproclamación se hizo adelante de una Asamblea Legislativa Plurinacional desierta. Había apenas una docena, quizás, de diputados o senadores de la oposición en la sala, y obviamente era una sala que no podía hacer el debate que era necesario. La verdad era, y se le entregó la bandera constitucional después por las manos del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Bolivia, es decir, por un militar. Entonces, desde el momento que el presidente Evo Morales renunció el domingo 10 de noviembre, hasta ese momento, de hecho, los militares asumían plenamente el Estado en Bolivia después de justamente un golpe. Se obtuvo también la renuncia del presidente con muchos actos previos por parte de las Fuerzas Armadas, de la policía, una huelga de la policía, con policías, ya sabemos que fueron al nivel de los altos mandos, de los altos mandos militares y policiales que fueron pagados. Hubo una declaración del mismo Luis Fernando Camacho, que reveló públicamente que él y su papá habían pagado los militares para que fueran a participar en ese esquema de golpe de Estado, entre comillas, moderno, nuevo estilo. Pero es golpe de Estado. Fue una pasación violenta de poder, violentísima. Después de las elecciones, los hechos de violencia se multiplicaron, entre otros, el incendio de 5 tribunales electorales departamentales que inhibió y que imposibilitó la verificación de la alegación de fraude que existía. Y al final y al cabo, no hubo semejante fraude, porque el mismo informe de la OEA, el informe final, nunca utiliza la palabra fraude para describir las pequeñas irregularidades que ocurrieron en el marco del proceso electoral en aquel momento. Entonces,
la única pasación de poder de carácter constitucional era de organizar las elecciones, si fuese el caso, era de organizar las elecciones en el mes de enero, inmediatamente, como lo prevé la Constitución. Pero para inhibir esas posibilidades, se también amenazó y violentó la presidenta del Senado para que fuera a renunciar a su propio puesto y así poner el país en una situación de verdadero golpe de Estado donde los militares y las policías asumieron todo el poder y el orden público y en el medio de un clima de mucha violencia. Entonces, ahí estamos con un golpe de Estado y definitivamente los cargos actuales, según el derecho penal boliviano, intentarán de rectificar la narrativa anterior y deber comprobar los elementos característicos que yo estoy presentando en estos momentos. Yo creo que es un paso importante. Obviamente, no es la única acusaciones que se podría formular en dirección de la ex presidenta autoproclamada de facto, la señora Yanine Áñez, y otros miembros de su gobierno. Hay otros también importantes acusaciones que se podrían formular, y también hacia altos miembros de las Fuerzas Armadas o de la policía. Y yo me refiero en particular a los masacres, y a los dos masacres más importantes que ocurrieron el 15 de noviembre y el 19 de noviembre, a Sacaba y a Sencata, ¿no? Porque ahí también hubo actos preparados de la comisión de estos crímenes de lesa humanidad y masacres. Y yo me refiero a nivel del gobierno, de la misma presidenta, en sus primeras declaraciones públicas, cuando apareció el primer día de su presidencia de facto, y se expresó a las policías que estaban frente a ella y frente al Palacio de Gobierno, el Palacio Presidencial, que a partir de ese momento iban a tener todas las armas y todas las balas que quieren y que necesitan para el orden público. Lo que era, de hecho, una declaración inicial de una persecución estatal, una persecución política generalizada que se desató después. Pero luego hubo la adopción del decreto 4078, que quiso hacer que las Fuerzas Armadas y las policías, que los elementos que fueran a participar en forma violenta en actos de represión pública, que no fueran a ser acusados, es decir, se les daba en sí mismo una renuncia a cualquier acción pública en su contra, y ese mismo elemento de lo que se llama las bayonetas ciegas y la obediencia debida a órdenes superiores, todos elementos que se han desarrollado en el derecho internacional, y en particular también y en el país vecino, en Argentina, al momento de las juntas militares y después en los juicios que se hicieron a los generales responsables de las juntas militares en ese país. Entonces, ya estamos nosotros frente a una situación donde se abre el paso a un debate público mucho más amplio, en un conocimiento más amplio de la verdad, no solamente en un sentido único, en una narrativa impuesta
desde los medios de comunicación y a partir de algunas declaraciones de algunas personalidades políticas, y ya entramos en ese proceso de conocer en forma mucho más amplia, mucho más profunda, realmente lo que ocurrió. Y eso es necesario. Ya sabemos que hubo dinero que circuló, compra de militares, compra de policía. Se le ha tratado de dar un barniz a lo que era una acción donde técnicamente en su momento las autoridades del gobierno del presidente Evo Morales, él mismo, ministros perseguidos, ellos o sus familiares sometidos a malos tratos y situación totalmente no digna de ser, no digna y no respetando los derechos humanos de las personas, la quema de sus casas o la quema de casas de familiares. Ocurrió eso para el presidente Evo Morales, ocurrió eso para otros ministros de su gobierno o a gobernadores en distintas partes del país. Entonces había un contexto de una violencia organizada con grupos de choques. Y como recién lo comenté con usted en una entrevista a Bolivia TV, ese tipo de violencia es una violencia organizada. Por un clima de impunidad, con autoridades políticas de carácter regional o local, o incluso algunas personas a nivel nacional de la oposición, que le daban una justificación pública, que era el supuesto fraude electoral que no ha ocurrido, y ya también hay varios estudios que lo precisan muy bien, de qué forma la OEA ha realmente emitido un informe final, un informe en aquel momento preliminar, que precisamente aseguró lo que ocurrió, y que provocó, que permitió la mecánica de los actos de los militares y las policías, le dio una justificación que no era, hay que decirlo con toda franqueza. Y el señor Almagro en el futuro tendrá, como secretario general de además la OEA, usted, señor Dennis, de estos hechos. Yo recuerdo de que usted expresó su preocupación ante los organismos internacionales en una carta extensa sobre los hechos que estaban ocurriendo en nuestro país. Usted expresó y demostró entonces a los organismos internacionales lo que estaba pasando con la verdad en la mano. Gracias, señor Dennis, por acceder a esta entrevista y por la percepción que usted tiene de todo lo que pasamos los bolivianos el 2019. Muy bien, con mucho gusto. Efectivamente, escribí una carta precisamente el 15 de noviembre del año 2019, porque después de apenas algunos días yo sentía que el proceso social, el proceso político, el proceso de violencia que se desarrollaba en el país había llegado a niveles insoportables. Y precisamente ese mismo día ocurrieron los hechos de Sacaba, después hubo Sencata. Mi carta fue enviada a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el 16 de noviembre, y en aquel momento cuando escribí esa carta, que luego después fue pública, no me había equivocado. La situación era gravísima, muy violenta, en violación de todos los derechos humanos de amplios sectores de la población, y nada de ese tipo había ocurrido durante los 14, casi 15 años de gobierno del presidente Evo Morales. La sucesión no era constitucional, se le dio coloración y barniz. Perfecto. Se dirá varias cosas sobre distintas acciones que se hicieron una tras la otra, pero en realidad es un cóctel que se hizo para adaptarse a la situación, pero realizar, entre comillas, un golpe de Estado de nuevo, entre comillas, de nuevo estilo,
un régimen autoritario con unos personajes autoproclamados, pero sin sustento constitucional. Yo creo que ya estamos entrando, y cuando se verá la aclaración en cuanto a los hechos de los masacres de Sacaba y de Sencata, veremos más claramente la interrelación entre el poder civil de los golpistas y el poder militar y la articulación con la policía en lo que fue el golpe de Estado en Bolivia en 2019. Perfecto, muchísimas gracias, señor Denis Racicot. Gracias por su lectura y por su postura respecto a lo que sucedió en nuestro país el 2019. Él era representante y también ex representante y abogado del Alto Comisionado de los Derechos Humanos para Naciones Unidas. Vámonos ahora con la información en vivo hasta Cochabamba. Ahí está Jimena Vargas. Hay repercusiones respecto